Ya, en la última parte habíamos quedado en que teníamos el inventario. Aquí yo ya añadí más cosas y añadí un poquito más de stack. De hecho, hoy día vamos a hacer algo muy interesante porque vamos a apilar los ítems, los vamos a recoger, los vamos a apilar, vamos a ocultar el inventario con una tecla y yo creo que vamos a hacer incluso hasta el escenario. Entonces, ¿dónde habíamos quedado en nuestro código? Acá, súper simple. Nosotros enviamos lo que recuperábamos de nuestro array, de nuestro arreglo, lo enviábamos aquí al panel. Pero aquí yo hice unos cambios. Añadí un nuevo export al panel que recibe la cantidad. Es un label, la cantidad. Este label nos va a mostrar el ítem stackeado. Al label acá le puse, lo anclé en la esquinita y le puse que a ver si lo tecleo, que su alineación horizontal y vertical esté centrado. Esto es como cuando alineamos literalmente en un div con flexbox. Entonces, ahora recibo dos parámetros. Antes recibía solamente el ítem. Ahora le añadí la cantidad, porque ahora nos va a interesar stackear los ítems. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, si el ítem recibido es distinto de null, el recurso, añado el nombre como lo hacíamos siempre y añado el equal. Pero hacemos una comprobación adicional. Pregunto, ¿este ítem es apilable? Y si es apilable, además su cantidad es mayor a 1, si se cumple esta condición, vamos a añadir lo que recibamos de cantidad, se lo vamos a insertar aquí a nuestra etiqueta cantidad. Y después lo vamos a mostrar que esta función show pertenece al canvas. De hecho ahí dice canvas_item.show. Ya viene en Godot y nos permite hacer visible y ocultar un ítem. De lo contrario, si no se cumple que es apilable, simplemente va a ocultar esta etiqueta. Y lo mismo acá el else principal. Si el ítem es distinto de null, se va a ejecutar esto. Pero si en caso que fuera null, simplemente le insertamos al slot un vacío, una imagen nula y ocultamos este campo para que no tenga nada. En caso que yo le deje el texto, yo puedo quitarle este texto, no es necesario que lo deje. Entonces ahora, si nosotros nos vamos a este mundo, acá yo veo que tengo todas estas cositas insertadas acá. Y eso fue lo que quedamos la última vez. Entonces ahora lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a comentar todo esto y acá tengo ya preparado el código porque para avanzar más rápido. Entonces voy a descomentar hasta acá, control K, y hacemos lo mismo salvo unas pequeñas cositas más. Acá separamos el código. Mira, de hecho tenemos esta parte acá, create inventario, lo mismo, creamos un for que recorra, se va a ejecutar 8 veces. Instanciamos el panel y guardamos su referencia. Su referencia la añadimos al grid inventario. Y luego llamo una función que se llama actualizar. Entonces, actualizar, ¿qué es lo que hace? Actualizar UI, tag abajo. Actualizar UI va a ejecutar nuevamente el arreglo. ¿Para qué? Para obtener todos los hijos que insertamos, los slots, con getChild, que ya también lo habíamos visto cómo funcionaba. Entonces ahora hacemos la misma consulta y mientras esté dentro de los límites del inventario vamos a guardar la referencia de cada ítem, que en este caso el recurso ahora va a contener el nombre, el icono y un nuevo dato que es apilable, que de hecho no lo mostré, que está acá. Aquí export, añadir apilable, es un booleano de tipo true, que si yo veo acá cobre, mineral y polvo lo dejé en false por defecto, por defecto es true, pero yo lo desactivé para que quede como false, y que de hecho añadí estas tres cosas dentro de una carpeta de inventario, porque ya se empieza a ordenar un poquitito el código. Entonces lo único que hice fue eso, añadí este ítem extra al recurso, dejé uno a propósito desactivado, y los demás por defecto son true,
Entonces ahora aquí nosotros lo que vamos a pasar va a ser el ítem y la cantidad. De lo contrario, si se nos acaban los ítems en el inventario, vamos a ponerle un vacío a null y le vamos a pasar un 0. Recuerde que esto viene hacia acá y va a pasar acá. Cuando ya se acaben los ítems, acá va a venir un null y acá va a venir un 0. Por tanto, esto no se va a cumplir y acá va a pasar hacia acá. Entonces, con esto ya... y bueno, te voy a explicar qué es lo que es un diccionario, aquí en Godot al menos. O sea, perdón, sí en GDScript, sería Godot GDScript. Por ejemplo, si yo tengo esto y le pongo test, yo acá puedo, nosotros estamos guardando un recurso, solamente un recurso, pero yo puedo guardar esto, un diccionario, que sería como un objeto en JavaScript. Y yo puedo hacer esto, por ejemplo, decir, mi nombre va a ser igual a mi recurso, coma, como si fuera un objeto, y puedo pasar otra variable, que en este caso iba a ser la cantidad. Y acá podemos pasar un valor, que es lo que vamos a hacer. Y podemos llenar este arreglo con todos los objetos, bueno, aquí le llaman diccionarios que queramos, así. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es esto, porque ahora yo, por ejemplo, puedo imprimir esto si quiero. Tal cual como se imprime un arreglo de toda la vida con ciertas salvedades. Por ejemplo, yo hago esto y digo, ¿qué tiene en la posición 0? El primer elemento o el primer objeto. Lo voy a llamar objeto porque es un objeto al final. Si yo ejecuto, acá me muestra el primer recurso que tengo. Mi recurso, cantidad 5. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo acá, acá con la posición yo también puedo acceder directamente al nombre para ver qué contiene el recurso. Y aquí por eso decía que se parece muchísimo a PHP porque es como una array asociativa. Ahora la estoy llamando por asociación, por su clave. Y lo que quiero obtener ahora es el valor del recurso. Mi recurso. Y así funciona. Sencillísimo. Entonces esto lo elimino para ir dejando más limpio el código porque ya vamos a empezar a quitar cosas. Esto lo voy a explicar después porque esto es lo que me permite abrir el inventario, pero es sencillito, código sencillísimo. Entonces, ahora que nosotros somos capaces de abrir el inventario, si yo hago esto, por ejemplo, y veo que tengo el cobre y tengo dos ítems de cobre. ¿Eso correcto? Si yo me vengo aquí, acá añadí 2 ítems. Lo primero que hago, digo, for in range 8, o sea, para que mi grid va a ser de 8 espacios, creo 8 instancias de panel del slot. Guardo la referencia, lo añado como hijo de grid inventario y llamo inmediatamente a una función que se llama actualizar la UI. ¿Qué hace esta función? Acá abajo primero. Se ejecuta de nuevo 8 veces por la cantidad de inventario que tengo, de ítem en el inventario, o sea, perdón, de ítem en la grilla, y obtengo una referencia de todos los hijos que estén acá adentro con getChild. Y esto ya lo habíamos visto. Y ejecuto exactamente el mismo código. Si y el valor, la posición, es menor al tamaño del arreglo, o sea, mientras vaya viendo elementos dentro del arreglo, guardo una referencia en datos y como mostré cómo se usaba el array asociativo, paso el ítem y le paso lo que hay en cantidad. De lo contrario le paso un null y un 0. Entonces ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que por ejemplo, viene acá, en donde enviábamos esos datos, y ahora toca añadir los ítems. Por ejemplo, acá yo puse añadir cobre. Y por ejemplo, voy a poner, a propósito, voy a poner polvo. ¿Por qué? Porque
habíamos visto que acá polvo no es apilable. Es el único que dejé por defecto aquí en el recurso. A polvo le desactivé esta para que no sea apilable. ¿Para qué? Para que no se estaque. Entonces, si yo vuelvo acá al mundo, añadí 4 ítems, ejecuto, aprieto I, tengo 2 de cobre y 2 polvo porque estos no son apilables. ¿Cómo funciona el apilamiento aquí? Súper sencillo. Esta función añadir ítem recibe el recurso, se viene acá, recibe el recurso, entra aquí el recurso. Supongamos le paso, la primera vez le paso cobre. Me dice cobre es igual a null, no, sigue hacia abajo. Dice cobre no es apilable, como cobre no es apilable, aquí la primera vez cobre en su campo apilable va a ser igual a true, este se vuelve false, sigue hacia abajo entonces, no se ejecuta hasta ahí, sigue hacia abajo. Acá tengo una variable de control, pasa por aquí, sigue hacia abajo, dice, va a ejecutar el for, dice, encontrar ítem en el inventario. La primera vez inventario va a estar vacío, entonces no se va a ejecutar esto, no se va a ejecutar y va a seguir de largo. Como esta variable hay coincidencia es false y aquí está negada, significa que como acá hace un false, se va a volver un true. Se va a añadir ese ítem al inventario. Y aquí está la parte donde esto ítem se va a añadir al arreglo, inventario.append, como habíamos visto arriba, se llama actualizar UI, de nuevo, acá, para actualizar la interfaz. Se vuelven a obtener los hijos, el panel, este caso me va a devolver el panel con el cobre dentro, y acá lo enviamos simplemente para actualizar el ítem, para que se vea la interfaz. Y así sucesivamente. Viene el segundo cobre, viene acá, existe, pasa acá, no es apilable, sigue. Esta vez sí va a entrar al for porque ya va a haber al menos un elemento, va a comparar el nombre, va a decir cobre es igual a cobre. Si es así, le va a sumar 1 a la cantidad y después va a poner hay coincidencia en true. ¿Para qué? Para que este no se ejecute y además un break, para que esto llegue hasta acá, porque ya no tiene sentido, porque si ya se encontró la coincidencia, ¿para qué seguir para acá? Simplemente se le suma 1 al stack. Y esto es lo que hace esta función. Súper sencillo. Entonces ahí, pum, si yo quiero añadir más ítems, por ejemplo, voy a añadir 2 minerales que ya le... que mineral sí es apilable, creo que lo dejé como true, actualizo, perfecto, 2 minerales. Entonces con esto ya tenemos algo interesante. Ahora, una explicación cortita de cómo funciona el tema de de abrir con la letra I el inventario. Acá lo único que hice fue lo que hicimos similar a cuando creamos el jugador. Yo fui a Project Setting, Input Math y añadí un abrir inventario, una variable abrir inventario y le asigné la letra I. Simplemente eso. Añadí la letra I, perfecto. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Digo, si ver inventario. Bueno, lo primero, acá obtuve una referencia al panel container. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ocultar este. El panel container es el que vamos a ocultar. Entonces, obtengo una referencia con un ready. Me aseguro de que se cargue antes de que se ejecute el ready. Me aseguro. Obtengo su referencia y hago una variable de control, otra, que dice, si el inventario está abierto es falso, por defecto.
Entonces, imaginamos inicia el juego. Pum, viene para acá. Se ejecuta el ready. Primero, antes que nada, se ejecuta el ready. Antes que cualquier evento se va a ejecutar esta función. Entonces, yo digo, el inventario.hide por defecto aparece oculto. Luego digo inventario false. Me aseguro que quede en false. Entonces, supongamos yo aprieto la tecla I, acá, aprieto la tecla I, ¿no? De hecho puse un mensaje ahí, que lo vamos a revisar, y este viene acá. Se ejecuta el evento, dice, si la acción presionada es abrir inventario, la tecla que creamos, el inventario abierto, que antes era false, ahora pasa a ser un true. Se guarda aquí ese true y ese true se asigna a var.visible, que visible es una propiedad de panel container que me permite mostrarlo o ocultarlo. Es como este ojito. Entonces, se muestra. Si es verdadero, me va a imprimir el inventario se abrió. Si pasa lo contrario, vuelvo a apretar la I. Como ya estaba verdadero, se vuelve falso. Y significa que ahora este pasa a ser falso, falso. Inventario visible, falso. Se va a ejecutar este. Y se va a esconder acá. Entonces, si yo hago acá, cuando yo aprieto el botón y inventario se abrió, inventario se cerró, inventario se cerró, inventario se abrió. Perfecto. Y súper sencillito ese código que es un evento.